Ora sin cesar. La oración es un canal que trae la bendición. No haga como los demás que piensan que al orar su tiempo invierten más. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. La victoria que el Señor me ha dado en su bondad, la debo a la oración. Persevera en orar y verás que al final tú serás vencedor. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto, dice el verso 2, también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo, verso 4, los que estamos en este tabernáculo, este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué cosas? Más fuerte, con voz de soldado. Agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ¿qué?
en el cuerpo. Mire esto, sea bueno o sea malo. Con un gloria a Dios puede tomar su lugar, hermano. Aleluya. Qué bueno es Dios. Y quiero hablarles acerca de este tema, oposición de la carne al espíritu. Parece extraño, pero dentro de nosotros, según la palabra, tenemos dentro de nosotros una lucha, una batalla tremenda, hermano. Tremenda batalla, eso no es una cosa sencilla. Esa batalla es entre el espíritu y la carne, que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Usted sabe qué es lo que tiene que hacer como cristiano? Eso lo sabemos, ¿verdad? Nos lo han enseñado demasiadas veces. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pero encontramos una oposición abierta. Y es la carne. Este cuerpo se opone totalmente a lo eterno. ¿Lo entendió? Creo que estaban muy concentrados, ¿no? Se lo repito. Este cuerpo se opone totalmente a lo eterno. Todo lo que sea eterno, la carne le va a salir al frente a oponerse. ¿Por qué muchos no pudieron venir a la vigilia? ¿Quién se le opuso? La mayoría dicen el diablo, y no es el diablo. Y no es que no haya un diablo y no tengamos la oposición del diablo, que el Señor lo reprenda. Eso es cierto, pero lo primero que se opone es la carne. La carne. ¿Por qué? Y yo le voy a dar 7 razones por las cuales la carne se opone a lo eterno. Porque no le importa. No le importa. A mi carne no le importa que yo ore. ¿Para qué? La carne dice, ¿para qué va a orar? A la carne no le importa que yo ayune. ¿Para qué va a ayunar? Yo necesito comida, dice la carne. Necesito frijoles y tortillas. Y hay una oposición abierta a la carne al espíritu. ¿Para qué voy a estar en una noche desvelándome, orando? No, no. Y la misma carne dice, me voy a enfermar. Mire, hermano, yo le puedo comprobar que muchos hermanos, muchas personas ya tienen hasta la Biblia lista para venirse o para irse, dirigirse a una vigilia, a un ayuno, y les empieza a doler la cabeza. Algunos hasta empiezan a vomitar. Así como lo oye. Así como lo oye, no tan agradable. ¿Y a base de qué? ¿Por qué? Si estaba sano todo el día. Y fue llegar la hora de ir a enfrentar una batalla contra la carne. Y es una cosa tremenda. Y hay gente que dice, no, así enfermo no voy. Es cuando más debe ir. Yo nunca confieso enfermedades. Por eso ustedes nunca me ven enfermo. Pero no es que no me duela algo. Lo que pasa es que no le pongo cuidado. Y sé que cuando llego al templo y doblo mis rodillas, esa plaga se fue. Y le confieso algo.
Nos fuimos a la última convención que estuvimos recientemente a un país, para no mencionarlo, y hermano, le dije al compañero, no sé qué siento, tengo una cuestión muy horrible, pero, y él decía, ¿pero qué es? No le puedo decir, porque no lo quiero confesar. El asunto es que vamos orando y vamos reprendiendo, y todo el camino y esa batalla de llegar y de estar metido en otra situación, porque hay que, no solamente vamos de visita, es que vamos a hacer el trabajo. Bueno, un visitante es diferente a alguien que tiene una responsabilidad encima. El visitante, si no le importa nada, allá él, eso es como un ayudante. Un ayudante es un ayudante, pero es un ayudante ¿de quién? Del responsable. Por eso, haciendo un paréntesis, muchos pueden decir, yo estoy listo ya para irme a la obra, para servir a Dios y predicar por todas partes. ¿Y quién es él? Es un ayudante. Y una cosa es ser ayudante y otra cosa es estar allí donde ya las piedras, las indirectas y las directas le van a caer encima. Entonces dice, no. Recientemente uno dijo, no. Yo no me había dado cuenta que yo solo para ayudante sirvo. Agarró su maleta y se largó de nuevo para donde estaba. ¿Y por qué? Si usted predica bien, si la gente lo quiere, si todos lo apoyan. No. Es que yo no sirvo para eso. Yo sirvo para ayudante. No es que no sirva. Lo que pasa es que los golpes son duros. Y cualquiera lo primero que piensa es salir huyendo. Alabado sea Dios. Llegamos y la organización y todo lo que hay que hacer, organizar el programa, y empezaron los desvelos, dormir poco, comer poco. Pero lo extraño es que en el primer culto se fue todo lo que estaba sintiendo, toda la opresión, toda la batalla, toda la guerra. Salió huyendo porque era el diablo atacando para que no hiciéramos nada. No podemos huir, lo que tenemos que enfrentar. Eso precisamente es lo que encontramos en esta palabra. Y mire lo que está escrito aquí en Gálatas. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 5, alabado sea el Señor, aleluya, el versículo 16 y 17. Mire cómo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted viva una vida en el Espíritu y no vaya a satisfacer. Da hasta risa, porque vivimos en la carne y tenemos que satisfacer. Si nos pide comida, hay que darle comida, ¿verdad? Pero si andamos en el Espíritu, tenemos el control total de la carne. Y andar en el Espíritu es tener la vida de Dios en nosotros. Andar en el Espíritu es ser gobernados por la presencia divina de Dios y no de la carne. ¿Está entendiendo? Si usted va a satisfacer a su carne, nunca será un cristiano de victoria, un cristiano
de frutos, nunca será un cristiano victorioso, ni servicial, ni será un cristiano que se pueda utilizar para nada. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo es la carne y entonces llega al templo cuando le da la gana. Y cuando no llega. Yo a algunos les he dicho, personas como usted, la iglesia desapareciera de la tierra, porque eso no es iglesia. El creyente tiene que congregarse. El creyente tiene que asumir responsabilidades de evangelizar, de predicar, de ayudar, de meter las rodillas, de derramar lágrimas, de pagar el precio. Pero si no lo hace, no es un cristiano genuino. Yo sé que a muchos de ustedes que viven en esa vida les arde esto como echarle sal a la llaga, pero le estoy hablando la verdad. Y el que crea que eso es la verdad, dé gloria a Dios. El que no crea que eso, calla. Aquí está hablando que si yo satisfago el deseo de mi carne, no podré servir a Dios. Sencillamente. Tendría que estar en una iglesia donde no se miren frutos, donde no se mire lo que la persona es, ni hace, ni sirve, para ponerlo en todo lo que sea necesario, solo por la apariencia que tiene. Pero donde se miran los frutos, no se podría poner a nada. Y mire esto: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí. Estos dos. Para que no hagáis, ¿qué cosa? Lo que quisiere. Estos dos se oponen. Si usted está fuerte en el Espíritu y tiene la vida de Dios, cuando sus pies, su mente, su cerebro que le da señales a sus pies para que arranque a correr para la calle, para que arranque a correr para encontrarse a sus amigos, mientras el templo se abrió para adorar a Dios, usted está con sus amigos. Y hay algo todavía más peligroso, que ya no es simplemente una falta, sino un pecado. Y es que muchos jóvenes y señoritas de todas las iglesias de la tierra le dicen al padre o a la madre, y especialmente cuando el padre o la mamá no van al templo, les dicen: nos vemos, me voy al templo. No me estén llamando porque estoy en el templo. Mentirosa, mentiroso. ¿Dónde anda? Le dijo al papá y a la mamá que iba para el templo, pero nunca llegó al templo. Agarró camino para otra parte. Y la mamá y el papá confiados. Está consagrada la señorita. Ay, gracias a Dios, aunque no vamos nosotros, pero mi hijita, mi santísima hija, santísima. Alabado sea Dios. La santísima está con su acompañante en situaciones complicadas. Y en una de esas, cuando regresa de su trampa, ya viene en embarazo. Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
la carne se opuso al espíritu y ganó. Porque oiga esto, cuando la carne tiene más fuerza que la vida espiritual que usted vive, la carne lo domina. Nunca piense que es el diablo. Su carne lo domina. Lo domina, lo manda, le da órdenes. Hace lo que le da la gana. La carne. Increíble, pero así es. Eso lo estamos viendo y lo vamos a ver en este estudio de la palabra. La carne mandará la vida espiritual y vivirá esa persona, aunque es un creyente, pero vive en la carne. Ahora, si el espíritu es más fuerte en esa persona, si busca a Dios, si ha consagrado la vida al Señor, entonces allí no manda la carne. Allí manda el Espíritu. Y manda el Espíritu de Dios y le da señales y lo dirige. El que anda en la carne no es dirigido por el Señor. Jamás. Si la persona anda en el Espíritu, porque es una persona espiritual, busca a Dios, lee la palabra, se congrega en un templo, hace lo que el Señor quiere que haga, vive según su voluntad, entonces la carne está siendo aplastada y golpeada. Mira, hermano, el viernes en la noche le decía aquí al grupo que se quedó hasta el amanecer. Le decía, de las 3 de la mañana para abajo es lo más duro, pero es la bendición más grande. Aquí solo cantamos un coro de adoración un par de veces y la gloria de Dios empezó a moverse. ¿Todos cansados? Sí, claro que sí. ¿Quién estaba cansado? La carne. Aplastada y machacada toda la noche, dándole y dándole y dándole de parte de Dios, como darle con un martillo. Y entonces ya, cuando faltan pocas horas para el amanecer, la carne no quiere nada. Y como no quiere nada, el espíritu aflora. Eran las 5 de la mañana y la bendición estaba aquí. El fuego estaba encendido. Encendido porque la carne estaba doblegada. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso no puede suceder a la entrada de la noche. A la entrada de la noche viene con fuerzas y viene con esa euforia, ese deseo. Pero la carne dice, momento. Aquí mando yo. Y aquí va a haber una pelea esta noche. Y por eso es que la guerra principal en un ayuno, en una vigilia, en una hora de oración, no es con el enemigo que está afuera, es con la carne y el espíritu. Porque el espíritu quiere tomar el control, quiere que la presencia de Dios se mueva en ese hombre, en esa mujer, pero la carne no quiere. Y si la carne es vencida por el espíritu, entonces ahí es donde va a aflorar. Y más se tarda usted en arrodillarse que empezar a vertir lágrimas de sus ojos, empezar a adorar, empezar a bendecir a Dios. Empieza, hermano, una bendición tremenda dentro, una revolución, porque el Espíritu manda allí. Ahora, ¿quién manda en su vida? No diga nada, pero respóndase a usted mismo. Mi carne o mi espíritu. Aquí dice la palabra que estos se oponen entre sí para que no haga
lo que quisieres. Cuando la persona va a tomar un camino diferente y va a corromperse, hay una voz adentro en el espíritu que le está hablando, la conciencia. Y hay gente que se va a pecar y es un temblor tremendo, y la conciencia y el espíritu están trabajando y oponiéndose a esa carne para que no se meta a la discoteca, para que no se meta al prostíbulo, para que no caiga en fornicación, en adulterio, para que no se corrompa. Y la persona siente como que el corazón se le va a salir. Es el espíritu que está opuesto a la carne y que le dice no, y no, y no, y no dejo que este se corrompa, y no permito que este caiga de la gracia, y no permito. ¿Por qué caen tantos? Porque les ceden el espacio que el espíritu le dijo no. Que cuando ya está haciendo su planificación de ir a algún sitio, de una vez está mandando el mensaje a su compinche, el espíritu de Dios le dice no, no lo haga. Y empieza a sentir un no, pero el otro, como tiene más fuerza la carne, arrancó y se fue. Por eso muchos que eran ayudantes han sido ayudantes en una iglesia aquí mismo, dirigiendo cultos llenos de la presencia de Dios, siendo bautizados en el Espíritu Santo. Tremendas voces para cantar, hoy le sirven al diablo. ¿Cuál fue la razón, pastor? Sencillamente dejaron de buscar a Dios y empezaron a agradar a alguien. Mire, hay mujeres que quieren agradar a su marido y por agradar a su marido se van de pique. Hombres que quieren agradar a su mujer y por agradar a su mujer, la mujer le dice, pero ¿para qué tanto culto? Eso no. Con una vez que vayamos al templo, ya. Y el hombre quiere agradar a su mujer y da la vuelta y se pone del lado de ella en lugar de estar del lado de Dios. Y ese individuo no solo se va esa mujer al suelo, sino el hombre también. Y por eso de un momento a otro aquel que cantaba tan bonito, aquella que dirigía tan bonito, aquel que evangelizaba tan bonito, aquel que era una atracción, hermano, se fue al piso porque la carne lo venció, y detrás de la carne está el diablo, que el Señor lo reprenda, para decirle: ahora usted está vencido por la carne. Y mire, aquí tiene el menú, lo que quieras. Le pone la carta como el que va a un restaurante y le pone la carta y le dice: mire, aquí le pongo, dice el diablo, hay sexo, ¿quiere eso? Hay discotecas, hay casinos, hay prostíbulos, hay droga, hay pandillas, hay amigos, hay amigas. ¿Qué quiere? Hay muchos hombres y mujeres tratando de volver al evangelio en diferentes partes de la tierra y no lo podrán. Porque se corrompieron, vociferaron, fueron terribles, hermano. Se hundieron en lo bajo y no podrán salir de ahí. Y algunos
fueron terribles y hasta blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y cuando han intentado levantarse, reconciliarse, el diablo le dice: acuérdese que usted blasfemó contra el Espíritu Santo y no hay arreglo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Mire, hermano, aquí la palabra nos habla también en Romanos capítulo 8, verso 19 de Romanos. Y nos dice, o nos sigue diciendo el Señor a través de su palabra: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué es eso? Que la creación misma será liberada de la corrupción a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, la tierra como tal está totalmente corrompida. Eso no es un secreto. Eso lo saben cualquiera, desde el niño hasta el anciano. Lo sabe que en este tiempo que vivimos, la creación está corrompida, dañada, está implicada bajo el juicio divino. La tierra está llena de juicios por todas partes. Juicios de pestes, de plagas, de guerras, de huracanes, de tornados, de terremotos, de cosas terribles. Está plagada la tierra. La tierra está en una agonía. Sí, Señor. Y la tierra gime, así como gemimos nosotros, con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque cuando el Señor actúe y se manifieste su gloria, la tierra será liberada de eso. Aleluya. Alabado sea Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Usted ve que el mundo, cualquiera dice: oh, esto se va a acabar mañana. Otros dicen: en cualquier momento se acabará la tierra. No, eso no se acaba en cualquier momento. Ese es un proceso. Es que apareció otra guerra, y es que hay amenazas nucleares, que hay amenazas de bombas de exterminio. Que haya lo que haya, eso tiene un proceso. Son dolores de parto. Hace unos días un noticiero publicaba una noticia de esos tornados por allá en el norte que pasaron destruyendo, hermano, por todas partes. Y uno decía: yo creía que era una bomba. Terrible. No era una bomba, era aire. Y cualquiera dice, otro viene y mira, dice: ¡oh! Llegó el fin del mundo. No, llegó el fin de ese lugar. Porque la tierra está llena de juicios. La maldad, el pecado, hace que Dios
envíe juicios. Usted ve que la tierra en un lugar se está ardiendo, pero hectáreas, miles de hectáreas de tierra quemándose, y en otro lado inundaciones que no hayan por dónde salir. Eso no es normal. Usted ve, por ejemplo, los árboles, algo tan sencillo. Tan sencillo. Los árboles. Hablemos de el árbol de frutas de mangos. Usted los ve que la mayoría de esos árboles hasta ahora tienen flores. Y si usted le preguntara a un árbol de esos y hablara, ¿y cuándo es que va a dar su fruto? Por allá en mayo, junio. Así, pues ya cuando caiga el agua se van a podrir todos. ¿No es un juicio? Claro que es un juicio. Los árboles se descontrolaron también, la tierra está descontrolada. Nosotros pensamos que solamente era por aquí, pero no. Fuimos por otras tierras lejanas, fuimos por otro país. Igual la tierra gime con dolores de parto. Está complicada la tierra. Hermano, para que produzca algo la tierra, hay que meterle una cantidad de veneno, de insecticidas. Termina de morirse una plaga y ya tiene otra. Y esa otra plaga no le hace nada a ese veneno con el que mataron la plaga anterior. Y así es, plaga tras plaga. Y me decía esta semana pasada un hombre, es que ahora ya la plantación de tomate no era como antes, que se sembraba y ahí al sol y al agua y daba tremendo fruto. Ahora tiene que estar cubierto. Si no lo cubre, no da nada. Y lleno de insecticidas. Ya uno lo que come es un poco de veneno. Cada vez que se comen las verduras, y si no las lava, y algunos yo veo que llegan a un mercado, los he visto con mis ojos, y cogen la fruta y hasta sin lavarla, del manipuleo de tantas manos sucias que estaban ahí, y sin lavarle el veneno que tiene en la cáscara, ni nada, lo agarran así y a la boca. El mundo está siendo envenenado por lo mismo que comemos. ¿No es un dolor de parto a la tierra? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Ahora, para comerse una fruta tiene que quitarle la cáscara, y en la cáscara la mayoría de las frutas es que tienen las mejores vitaminas, pero eso ya está todo envenenado. Hay que quitársela y botar eso. Los pájaros que se comen eso empiezan a temblar también. Se mueren. Está en dolores de parto la tierra. Podríamos hablar muchísimo de eso. Pero hay una esperanza gloriosa, hermano. A su nombre la gloria. Levante sus manos. Y la esperanza viva es que la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Porque sabemos que toda la creación gime, aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu de Dios. Gemimos
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mira este detalle. Nosotros también gemimos, note lo que dice, dentro de nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Quién es el que gime? ¿La carne? Nunca. Lo que usted tiene adentro, su espíritu. Cuando usted empiece a orar en el espíritu, las lágrimas van a salir de sus ojos. Se va a quebrantar su corazón. Va a sentir algo extraordinario, porque está gimiendo su espíritu. Aleluya. Alabado sea Dios. Nosotros mismos gemimos en lo interno de nuestro ser. Gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la adopción? ¿Y cuál es la redención? Un cuerpo inmortal. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo sin plagas, sin enfermedades, sin aquellas delicadezas de la carne. La persona que vive en la carne, si no lo miran bien, ya se sintió. Si no lo saludan, ya se sintió. O se resiente. No voy mañana al segundo culto, no voy porque no me saludaron. Carnudo, chuletuda, usted no vive de eso. Usted vive de lo que tiene dentro. Su espíritu no vive de ese abono. Ese es abono de la carne. Su espíritu vive de la misericordia, de la presencia divina. Levanta esas manos y da gloria. No importa quién lo salude, quién lo mire mal. ¡Aleluya! Si está enfermo y alguien lo pudo visitar, amén. Pero si no, usted no necesita de ese que va a llegar, a lo mejor viene infectado, a meterle otra enfermedad más de la que tiene. Ah, pues sí. No es cierto. A lo mejor el que va a llegar a ver al recién operado, y cuando se va, ay, gracias a Dios que me vinieron a visitar, pero también lo visitó la plaga. Al ratito, el caballero, la señora, ¿y qué le pasó? No, yo no tenía nada. Pero a raíz de la visita. ¿Quién es quien lo tenía que visitar realmente? La presencia de Dios. En la madrugada donde todos están dormidos, allí la gloria de Dios se puede mover. Si usted vive una vida en el Espíritu, allí entra. Son miles de testimonios de personas que se han estado muriendo, que entró la presencia de Dios, que lo tocó, que lo levantó, que lo sanó. ¡Oh, gloria a Dios! Dele gloria, hermano, dele gloria.
Usted no necesita el vecino para la sanidad de su cuerpo, ni la fortaleza de su alma. Que la vecina venga a darme palabras, ¿qué me importa eso? Yo necesito la fuerza. Por lo demás, hermanos míos, dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí. Después usted le llama por teléfono y ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Entró aquí en la madrugada la presencia de Dios y aquí estoy sano. Aquí estoy confesando victoria. Se me fueron los dolores, se fue la infección, se fue el cáncer, se fue la plaga, se fue lo que me estaba atormentando. ¡Oh, gloria! Eso es lo que usted necesita, lo que yo necesito. No es que el vecino llegue, no es que el primo llegue, que llegue el Señor, que llegue el Señor. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. No dan ganas de terminar, hermano. El tiempo se va como agua aquí. Pero apenas estoy dando la introducción del mensaje. Y mire, solo le voy a dar un texto más porque no tengo el tiempo. Pero busque lo que está escrito en 1 Corintios 15:50, que es la primera razón por la cual la carne se opone a nuestra vida. Se opone al Espíritu. 1 Corintios 15:50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Como dice, no pueden. Ni la corrupción heredará la incorrupción. La corrupción no va a heredar la incorrupción. Este cuerpo corrupto, cuerpo de muerte, lo tenemos que tener hasta que el Señor nos lleve de aquí. Pero por eso es que no hay que rendirle culto al cuerpo, ni a lo humano, ni a ningún ser humano. Porque eso es corrupto. Pero no va a heredar lo corrupto, no va a heredar la incorrupción. ¿Por qué? Tiene que desaparecer. Se deshace. Porque no lo va a heredar. El alma va a ser revestida de un cuerpo inmortal, no sobre el cuerpo mortal. Eso no puede ser. La carne y la sangre no heredarán el cielo. Y entonces, cuando mi carne se da cuenta y sabe que yo sé en mi espíritu y en mi alma que la corrupción no va a heredar la incorrupción, entonces dice, pues si yo no voy para el cielo, tengo que disfrutar aquí en la tierra y tengo que hacer aquí todo lo que me dé la gana y me voy a oponer a usted, y por eso es que usted siente esa oposición. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Un hermano me decía, mire, ya estábamos listos para venirnos a la vigilia y de pronto mi esposa empezó
a vomitar y con una fiebre y con cosas raras. Se quedó porque no pudo venir. Y esa oposición, algunos no la confesamos, pero que la tenemos todo el tiempo. Una oposición abierta en contra de que usted haga la voluntad de Dios. Porque la carne sabe que como no va a heredar el cielo, ¿para qué viene al culto? Y usted no puede venir en espíritu. Porque hay creyentes que dicen, yo no fui en persona, pero en espíritu sí estuve. Ya es brujo. Ya es un hechicero que se transporta de un lado al otro. No, aquí lo queremos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso la carne se le va a oponer. ¿Hasta cuándo, pastor? A ver. ¿Hasta cuándo cree usted, Raúl? Hasta que este cuerpo sea glorificado. ¿Qué dice él? Hasta la muerte. Por eso la palabra dice, sé fiel, ¿hasta cuándo? Ahí usted se deshizo de su cuerpo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he estado viviendo en Cristo, pero una oposición de este cuerpo de muerte, pero no sé si estar aquí o estar allá, no sé. Y él mismo escribía, no sé si sea mejor estar en la tierra o estar en el cielo, pero por el momento me toca estar en la tierra porque tengo que hacer lo que debo hacer mientras esté en este cuerpo. Y eso es tremendo, porque mientras usted esté en la tierra tiene esa oposición. Tiene esa oposición. Y por eso es que cuando usted va a salir para el culto o va a hacer algo para la gloria de Dios, siempre suena la voz de la carne, y puede ser que no sea de su propia carne, que sea la otra carne, de su hijo, de su hija, de su mamá, de su papá, de su esposa, de su hijo, de su esposo, cualquiera de esos carnudos que sean más carnudos que usted. Cuando usted va a hacer algo por la obra de Dios, ronca el carnudo que está allá. Y otra vez nos fuimos ayer al culto y otra vez. Yo no sé cuántos estarán pensando, yo voy a estar en la convención solo. Que no lo sepa el pastor, a mí no me interesa, ya usted lo sabe. ¿Sabe qué me interesa? Limpiar mis manos. Enseñarle esta palabra. Si usted se pierde, no me culpe a mí. Porque en primer lugar, yo voy a ser el ejemplo. Si usted ve que el pastor estuvo 2 días y se desapareció, usted también tiene el derecho. ¿Cuándo no tiene el derecho? Cuando vea que su pastor está ahí ayunando, entonces usted dele vergüenza, vaya y ayune también. Está vigilando el pastor, dele vergüenza, vaya, métase también. Está en el culto, dele vergüenza, vaya al culto. Por lo menos por vergüenza. Pero debe ser por convicción. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, la fuerza divina está en nosotros, hermano, no hay cansancio. Cualquiera dirá, bueno, ¿y por qué viene, para qué viene el pastor a un ensayo como el que tuvimos ayer? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Esa es la responsabilidad.
Hay que detallar las cosas, mirar que las cosas sean hechas correctamente. Ah, pero no estuvo toda la noche en vigilia y ahora aquí otra vez. Pues si nos toca, hay que hacerlo. Y si nos toca después del segundo culto de hoy, coger para el campamento, vamos. Porque no manda, en mí no puede mandar la carne. Tiene que mandar el Espíritu. Tiene que mandar el Señor. Él es mi Señor. No solamente Jesucristo es el Señor. Dígalo usted. Jesucristo es mi Señor. Dígalo con fuerza. Póngase de pie. En el siguiente culto continuamos con esta palabra bendita. Tenemos 7 puntos para descubrir. Ya descubrimos el primero, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dele gracias, hermano. Levante esa voz. Dele gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Si hubiera alguien que no tiene a Cristo en el corazón, alguien que necesita reconciliar con el Señor, el altar está abierto. El altar está abierto. Es una oportunidad. Si usted está siendo gobernado por la carne y su espíritu está ahogado adentro, dando gritos de auxilio, es bueno que reconcilie con el Señor.